Bruma. Fernando de León. En estos primeros años del siglo, los cirujanos estudiaban con pasión la anatomía, pero a causa de los principios de la religión, tenían muchas dificultades para procurarse cadáveres que disecar. El señor Burke, espíritu claro, se había dado cuenta de esta laguna de la ciencia. No se sabe cómo se lió con un venerable y sabio médico, el doctor Knox, que profesaba en la Facultad de Edimburgo. Los señores Burke y Hare, asesinos. Marcel Schwab. El precio. Subió 2 o 3 escaleras tan breves y continuas que, al detenerse ante aquella puerta abierta, no hubiera podido decir en qué piso estaba. El olfato del doctor Knox reaccionó sin desprecio, pero incapaz de ser indiferente. El olor de la miseria que le llegaba era múltiple, incierto. Mezcla de humedad, orines, madera podrida, humo y sudor rezagado. Todo compacto, enrarecido, inhóspita y desesperadamente cálido. Sabía, dada su riqueza, que la opulencia tenía no un olor, sino miles, y todos delicadamente separados. El aroma de un perfume no confundía el suculento olor que pudiera despedir un platillo. Oler el crepitante quemar de maderos en la chimenea no disminuía el buque de una copa de coñac. La fragancia de las flores no perdía fuerza ante el humo penetrante de un puro en el cenicero. Desde la puerta, la mujer que había subido delante de él lo apremió a que entrara y la cerró a su paso. Dentro, ella comenzó a desnudarse rápido, sin la menor coquetería. Knox, que se había sentado en la cama, se incorporó para hacer lo mismo. Sin embargo, no podía dejar de mirarla. No era fea, todo lo contrario. Los rasgos de su rostro revelaban cierta ternura y nobleza inusitada. Su figura era delgada, de pronunciadas caderas. Había latente fortaleza en sus hombros firmes, en su altivo cuello y una fragilidad muy femenina en sus pechos pequeños. No sonreía con frecuencia, pero Knox recordó que su expresión, relajada por la sonrisa, era mucho más hermosa. Ella se metió en la cama y él ya hacía lo mismo cuando lo detuvo. Primero págame, 10 libras. Era poco. Era muy poco para el placer que brindaba al fornicar. Así pareciera una fortuna, a Knox se le antojaba una bagatela. No era la primera vez que el doctor recurría a sus servicios, pero siempre le pedía a ella que se vieran en sitios miserables y distintos, donde su prestigio como profesor de anatomía en el Real Colegio de Cirujanos pasara incógnito y no quedara mancillado por la crítica de la alta sociedad de Edimburgo. Desnudo, buscó la cartera entre su ropa y le entregó el dinero a la muchacha. Ella lo tomó y lo dejó a un lado, sobre el taburete, como si de repente hubiera dejado de importarle el trámite de cobrar, y se abrazó a él. La erección del miembro de Knox demostró lo excitado que se encontraba, pero ella no podía imaginar hasta qué punto la deseaba. La lujuria era solo el comienzo. Desde la primera penetración, la mente del anatomista se disparó. Aquella mujer era más que un cuerpo cálido, más que el roce y la presión de sus senos contra su pecho, más que el olor de su sudor detrás de sus orejas. Lo que Knox abrazaba con desesperación eran los misterios que encerraba aquel organismo vivo. Abrazaba el deseo de saber la consistencia específica de los huesos, el sentido en el que fluía la sangre, los diferentes grosores de venas y arterias. Deseaba averiguar al solo contacto la funcionalidad de cada músculo estriado, ya tenso o ya relajado. No buscaba en su mirada la pasión que pudiera sentir su alma, tanto como el camino que seguía la luz por su pupila y los rebotes que hacía entre la córnea y el iris. Ella, que nunca besaba en la boca a un cliente, lo besó. Él no agradeció el gesto y sin dudar metió la lengua en la boca de ella, como parte de su exploración, registrando la forma interna de la mandíbula, indagando qué función podía tener la saliva en el proceso de la digestión,
pretendiendo que su lengua y la de ella se compartieran el secreto de las papilas gustativas. ¿Cuántas dudas por resolver? Necesitaba más tiempo para responderlas, más de lo que puede durar un encuentro sexual. Necesitaba que sus dedos tuvieran el filo de un escalpelo para diseccionar, que sus ojos la despojaran de la piel y de la grasa para ver, para entender. Necesitaba que ella no muriera, pues solo viva revelaría esos funcionamientos vitales. Su ansiedad lo hizo llorar. Robert. Nunca antes, ella lo había llamado por su nombre. Luego besó su ojo muerto. Robert Knox, por culpa del sarampión, era tuerto desde niño y múltiples cicatrices le habían marcado el rostro. Él se quedó inmóvil un rato, avergonzado. Luego se levantó y comenzó a vestirse. Ella lo miró partir en silencio, sin siquiera cerrar la puerta tras de sí. La primera compra. Alguien llamó a la puerta de su oficina. Era tarde ya, pero el doctor Knox aún se encontraba en la escuela de anatomía que dirigía. Quien entró era su asistente, Thomas, que venía notablemente exaltado. Abajo están dos tipos. Pretenden vendernos el cadáver de un hombre de 30 años. Parece el de un pordiosero. Knox se interesó. La falta de cuerpos para disección obstaculizaba no solo la impartición de clases en su escuela, sino sus propias investigaciones. ¿Son resurreccionistas? No lo creo. El cuerpo está relativamente fresco y no tiene más de 8 horas de muerto. No parece haber sido enterrado y desenterrado luego. Cómpralo. Sé discreto, sin preguntas. ¿Cuánto les ofrezco? Knox pensó en su reciente encuentro con la prostituta y dijo: 10 libras. Eso debe valer un cuerpo. Nobleza. Disfrazado de pobre, aunque escrupulosamente aseado, Knox se movía entre la bruma y el frío protegido por un gabán roído y una barata boina gris. Sabía que el ojo perdido y las cicatrices completaban a la perfección el aire de miseria para moverse por aquellas calles sin llamar la atención. Eso, en el fondo, siempre le molestó. La imagen noble debía respaldarse con un rostro amable y bello. Muy poco importaban el refinamiento y los conocimientos adquiridos. Los difíciles años de estudio, cuando niño, con su padre, para que los otros niños no se burlaran de él en la escuela. La terquedad, ¿de qué valía? El empeño en el estudio de la anatomía a manos del brillante profesor John Barclay. El sutil placer de saberse inteligente. Y precisamente su propia inteligencia le hacía ver la ironía de su destino. Si autopsia significaba ver con los propios ojos, Knox solo contaba con uno para realizarlas, para ver, pero le sobraba valentía. ¿De qué le servía? Había sido cirujano militar en la batalla de Waterloo. Había aliviado el dolor en África en condiciones que espantarían al más arrojado. Pero nunca encontró sino desconfianza en quienes le vieron la cara deformada, su ojo de mirada endurecida por los años. Nunca una mujer lo amó. Debió comprar eventualmente sus caricias, resignarse a la amistad que puede brindar un cadáver. Todo se le antojó frívolo y vano. Solo en las entrañas de un cuerpo muerto, entre vísceras y huesos que ya se descomponen, encontró un refugio contra esa nobleza, contra esa forma superficial de prepotencia y estética, y económica azarosa, despreciable. Actitudes impropias. Mi nombre es Mary Patterson, dijo ella mientras se vestía. ¿Para qué me lo dices?, preguntó Knox, molesto desde la cama. Para que lo sepa. Yo sé el nombre de usted y quiero que usted sepa mi nombre. Las prostitutas no dicen su nombre verdadero. Repuso con cinismo mientras dejaba las 10 libras sobre la cama. No le cobraré. ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? Porque no quiero. Porque no me da la gana cobrarle. El mundo comenzó a cerrarse para la mujer y la primera señal
era que se le estaban acabando las palabras y las razones. «Ahora te sobra el dinero», dijo Knox burlón. «No, lo hice con usted, por gusto». Knox entendió primero el tono de voz que había usado antes que las palabras dichas y, de una manera cruelmente espontánea, la simpatía que había desarrollado por la ramera dio paso a un nauseabundo desdén. Su soberbia casi se convirtió en ira al solo pensar que fuera una puta la única mujer aspirante a brindarle ternura. Sin pensarlo, se levantó. Con el dorso de la mano le asestó una bofetada que casi la tumbó y le gritó: «Escúchame, prostituta como te llames. Vas a olvidar mi nombre y tomarás mi dinero y no volveré a buscar tus servicios, ¿entendiste?» Pero ella no dijo nada, ni tomó el dinero, ni rompió en sollozos. Solo se alejó rápidamente, como un animal herido. Una grave propuesta. Thomas dijo a Knox que los dos hombres que últimamente proveían de cadáveres la escuela de anatomía deseaban hablar con él en privado. Knox, que había revisado cada cuerpo comprado, sabía que todos ellos compartían un patrón de muerte. Todos muertos por asfixia y con un alto índice de alcohol en la sangre. Ninguno de ellos había sido desenterrado y en la mayoría de sus casos la muerte era demasiado reciente y súbita como para no considerarse ocasionada. Sin embargo, a Knox no le escandalizaba tratar con un par de asesinos, siempre y cuando no lo implicaran. Había conocido a todo tipo de gente en su vida y su moral relajada no enjuiciaba sino sus propios intereses. Ahora solo le podía interesar el estudio y la enseñanza de la anatomía. Recibió a los dos hombres en el anfiteatro. Ambos tipos rondaban los 40 años. Burke, el más alto y hablador, era rubio, de mirada inquieta. Las patillas enmarcaban su rostro, le daban un aspecto afable y hasta simpático. Vestía con toda la corrección que su precariedad económica permitía. Pero pasada la primera impresión, Knox descubrió que era un hombre ladino y ambicioso. Su compañero era casi todo lo contrario, bajo de estatura, de cabello lacio y negro. Su mirada tenía algo de anfibio en lo separado y opaco de sus ojos. Un rostro inexpresivo y aspecto desaliñado envolvía su silente figura. Hare era un hombre de naturaleza cruel y ninguna ambición parecía justificar esa crueldad. «Señor doctor», comenzó Burke, «espero verdaderamente que esté contento con el servicio que le hemos brindado en estos tiempos tan difíciles. Su escuela ha progresado y nosotros estamos satisfechos de colaborar con el progreso de la ciencia. ¿Verdad, Hare?» «Sí, claro». Knox guardó silencio. «Lo que queremos decirle, señor doctor», continuó Burke, «es que hasta este momento nuestra relación ha sido venturosa pero accidental. Hemos encontrado cuerpos que sin duda le han sido a usted de utilidad, pero mi compañero y yo pensamos que las necesidades de la ciencia son particulares y que solo se progresa verdaderamente cuando se satisfacen esas necesidades específicas. ¿No es así, señor Hare?» «Oye, Burke, dile ya». «Podemos, señor doctor», dijo Burke, poniéndose más solemne todavía. «Realmente podemos surtirle cadáveres por encargo». «¿De qué hablan?» Hare dijo secamente: «Le conseguimos el cadáver que usted quiera. Si quiere una anciana, conseguimos una anciana. Un niño, le traemos el cuerpo de un niño. ¿Desea diseccionar a una mujer embarazada? La conseguimos. ¿Qué quiere? ¿Un enano? Apuesto a que podemos conseguirlo. Usted pida». Knox no supo cómo reaccionar ante la bestialidad de aquella propuesta, pero tampoco la rechazó tajantemente. Agradeció a ambos su disponibilidad. Dijo que lo pensaría, pero que, por lo pronto, mantuvieran su comercio tal como había comenzado. Buscando sombras. Caminó enfrentando el frío. Solía hacerlo mirando al suelo, enunciando a quien lo viera que no buscaba nada en particular, que caminaba por caminar. Ahora, de repente, echó en falta su sombra en el piso. Pensó que para tener sombra se necesitaba al menos una tenue luz encima,
Pero la densa bruma no hacía posible ese efecto. La bruma nos convierte en nuestra propia sombra, pensó Knox. Buscaba a su prostituta habitual y solo veía bultos abrigados, vagas siluetas. Recorrió lentamente los callejones donde ella solía esperar clientela y encontró a otras que al paso se ofrecían. Nunca antes tuvo contratiempos para encontrarla y ahora parecía que se hubiera escondido. Ya se desesperaba cuando chocó con alguien. «Buenas noches, señor doctor», reconoció la voz de Burke y a su lado la desconcertante mirada de Hare. Pero no se detuvieron. Continuaron caminando en sentido opuesto y desaparecieron en la penumbra. Knox deambuló un rato más. Luego volvió sobre sus pasos, tentado a encontrar los servicios de otra ramera cualquiera, pero aceptando que la tal Mary lo comenzaba a obsesionar. Por un momento le pareció distinguirla bajo la luz de un farol, hablando con un hombre, pero cuando llegó al sitio, los dos habían desaparecido, como si se los hubiera tragado la bruma. 10 libras esterlinas. Anoche te busqué, Mary, y apenas esta tarde vengo a saber de ti. Nunca pensé verte aquí, en mi propia escuela. Siempre quise que nuestras entrevistas fueran lo más lejos posible de este sitio, pero sé que no has venido por tu voluntad, pues ya no tienes voluntad propia. Esa extraña voluntad que la última vez que nos vimos te incitó a decirme tu nombre y a no querer cobrarme. Eso no estuvo bien. Todos tenemos una función en la vida, y la tuya no es mejor que la mía. Prostituirse no es menos doloroso que diseccionar. Tú abres tu cuerpo a extraños. Yo indago en cuerpos de gente que jamás he conocido. Y funciona mientras uno se mantiene al margen. Pero fallamos cuando tú te acostumbras al cliente, como quizá yo fallé ahora, al querer abrir un cuerpo que conocí cuando vivo. No has venido sola. Te han traído, y al verte aquí me impresioné tanto. Creí que era un error, que mis ganas de verte traicionaban a este ojo mío, tan falible. Sin embargo, pagué las acostumbradas 10 libras. Es la última vez que te compro, y esta vez deberé conservarte conmigo. Es la última vez que te veo desnuda y acaricio tu piel tan blanca. Hubiera querido verte sonreír una última vez. Hubiera deseado besar tus pechos tibios y que sujetaras con tus largas piernas mis caderas. Pero la frialdad y la rigidez mortal se han apoderado de tu cuerpo. Ahora deberé quitarte el vestido que nadie pudo quitarse por sí mismo. Te desnudaré de la piel que siempre fue un disfraz. Te desabrocharé los músculos que te tensan. Te quitaré los nervios que te agobian. Tu esqueleto, como corpiño interno, pronto desarticulará sus varillas y tu figura no tendrá ya la impostura de la forma. Me darás tu corazón y tus ojos. Me detendré a estudiar tu cerebro. Conservaré tu silencio. Te veré, con este ojo, como nadie jamás te vio, en la pura desnudez de tu sangre.